Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Noé tenía 7 años y hacía días que no comía nada que no fuera una ilusión. Vivía en San Pedro del Retiro, un rincón polvoriento escondido entre cerros secos de Oaxaca, donde el viento parecía llevarse hasta la esperanza. Su casa era una casita de adobe, con techo de láminas oxidadas y piso de tierra agrietada. Dentro solo quedaban 2 cuerpos, el suyo, pequeño y lleno de preguntas, y el de su abuela, postrada en una cama vieja, con los ojos perdidos y la piel más delgada que el silencio. Su padre se había ido hace semanas, diciendo que traería algo de comer, pero el sol seguía saliendo y cayendo sin que nadie tocara la puerta. Noé, para no llorar, jugaba a cocinar con barro y piedras. «Pozolito caliente», murmuraba, revolviendo el polvo como si fuera maíz. Afuera, los perros ya no ladraban. Adentro, el hambre caminaba descalza. Y cada noche, Noé le cantaba a la nada como si la nada pudiera escucharlo. Noé despertó antes del alba, con la boca seca y el cuerpo tembloroso por el frío que se colaba entre las tablas sueltas del suelo. Al incorporarse, sintió el peso de la memoria. Su padre no había regresado y su abuela permanecía inmóvil, con la respiración corta y los párpados tan gastados que apenas podían sostener un pestañeo. Afuera, el sol se asomaba pálido tras el cerro, como si tampoco tuviera fuerzas para brillar. Él salió descalzo al patio, recogió un poco de leña húmeda y la apiló junto a una olla de aluminio abollada. Encendió el fuego con ramas secas que crujían a cada choque y colocó la olla sobre las brasas sin esperar calor, porque sabía que no habría nada que quemar salvo aquellos recuerdos de comal y tortillas que rondaban su mente. Agarró un puñado de barro, lo amasó entre sus dedos para imitar masa de maíz y con cuidado casi reverente formó bolitas que fingió poner a cocer. Cerró los ojos y aspiró el olor a tierra mojada, imaginando que era el aroma del pozole que nunca llegaría. El viento hizo un silbido triste al colarse por los resquicios de la puerta, como un lamento lejano que acompañaba su juego macabro de sobrevivencia. Cada vez que el aire soplaba, algo en el pecho de Noé se apretaba, recordándole que la casa crujía de soledad. La abuela gimió y él corrió a su lado. Le ofreció una tacita de barro diciendo: «Abuela, tome un sorbo de nuestro guiso», y posó la taza en unas manos frágiles que ni siquiera pudieron sostenerla. El corazón de Noé dio un vuelco y un escalofrío recorrió su espalda al verla encogida, temblando, con los ojos empañados de resignación. Retrocedió, dejando caer la tacita, que estalló en 1000 pedazos contra el piso de tierra. No hubo un sonido de rotura tan estruendoso como el vacío que quedó en su interior. Avanzó hacia el corral donde hace semanas había un par de gallinas. Ahora solo quedaban unos huesos secos, señal de que la última había caído bajo el pico de los cuervos. Se arrodilló, tocó el suelo frío y roció un poco de agua de la tinaja, prueba de que aún quedaba humedad cuando alguna nube pasajera escupía unas gotas. Dejó caer una gota sobre el caparazón de una roca aparentemente inerte y la observó deslizarse despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto lento para observar su agonía. Volvió a la cocina improvisada y decidió limpiar la olla con una ramita, procurando arrastrar el polvo que se acumulaba en su interior desde hacía días. Con ese mismo cuidado habría frotado un plato de barro elegante, regalo de un pariente lejano que ya no existía. Mientras trabajaba, recordó la voz de su madre, suave y risueña, repitiendo que nunca lo dejaría solo, ni a él ni a su abuela. Esa voz se había apagado años atrás, cuando ella enfermó
y se fue sin despedirse de verdad. El nudo en la garganta le impidió llorar. Caminó hasta la puerta y vio a lo lejos la casona del señor alcalde, con su fachada pintada de blanco y azul, resuelta contra el cielo. En otra vida, pensó, tal vez alguien habría venido a socorrerlo, alguien con vestidos limpios y palabras generosas. Pero en San Pedro del Retiro, nadie socorría a quien no importaba. Nadie preguntaba por el niño de barro. Cayó de rodillas y abrazó su estómago, que retumbaba con la música de la carencia. El silencio se volvió insoportable, como una melodía rota que no terminaba de desvanecerse. Se alzó con el último hilo de dignidad que le quedaba. Recogió un puñado de ceniza del fogón y lo mezcló con un puñado de tierra, dibujando con el pulgar la silueta de un plato. Sopa de ceniza y barro, susurró para no gritar su hambre al mundo. Respiró hondo, sintiendo cómo la nada se hacía densa a su alrededor. De pronto, percibió un murmullo distante. Alguien cantaba una nana, una voz de mujer que temblaba entre los muros de adobe. Noé ladeó la cabeza, escuchó con atención y reconoció la tonada como una vieja canción que su abuela le cantaba para dormir. Se incorporó a tientas y asomó la cabeza. Al otro lado del callejón, la señora María, su vecina de la casa de tablas, había encendido un candil en la ventana. La lámpara proyectaba un halo amarillo que contrastaba con la sombra de su propia ventana, donde solo existía el polvo. La voz siguió cantando, suave, titubeante, como un puñado de caricias a través del silencio. Noé sintió un estremecimiento de esperanza. Quizá alguien, después de tanto tiempo, recordaba que él seguía ahí. Se secó los ojos con el dorso de la mano y cerró por un instante los puños, decidido a no dejarse vencer por el desaliento. Al rato, la nana se desvaneció, pero el candil siguió encendido un par de minutos más. Fue entonces cuando escuchó el roce de unos pasos caóticos contra el suelo de tierra. Unas manitas ataviadas con guantes gastados pasaron por el barranco que separaba las dos casas y sin nada más dejaron en el umbral una olla con tapa. El metal relucía a la penumbra como el brillo de un rescate inesperado. Noé se acercó y con cuidado casi reverencial alzó la tapa. Dentro había tortillas calientes y un trozo de calabaza cocida, lo mínimo para llenar un estómago. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso y fueron de alivio, no de vergüenza. En su pecho, el frío se quebró un poco. Se sentó junto a la olla, sintió el vapor acariciar su rostro y por primera vez en semanas entendió que la soledad no lo había aniquilado por completo. A lo lejos, en el viento, aún danzaba la nana de la señora María, como un hilo de ternura colgando entre dos mundos. Noé sintió un calor inesperado en el pecho, la promesa frágil de que tal vez, solo tal vez, no estaría solo para siempre. O ChatGPT dice, Noé pasó el resto del día acurrucado junto a la olla vacía, sosteniendo el último pedazo de tortilla entre los dedos temblorosos y guardando el trozo de calabaza bajo la solapa de su huipil gastado, como si fuera un talismán. El sol se arrastraba por el cielo, tiñendo de naranja los barrotes de la ventana, pero él no reparó en la hora. Lo único real era el calor en su boca y el palpitar de esperanza que, aunque débil, se negaba a desaparecer. Cuando la noche lo alcanzó, volvió a cantar la nana que la señora María le había enseñado desde la ventana. Una melodía deshilachada que llevaba en sus labios como un mensaje cifrado de rescate. Su abuela, apoyada contra el respaldo de la cama, dejó escapar un gemido bajo y abrió los ojos por un instante. Noé corrió a su lado y posó la mano sobre su frente, sintiendo el pulso apenas perceptible, como un eco lejano de vida. «Mi hija», murmuró ella con la voz cargada de nostalgia, confundiendo a Noé con su madre. Él le alisó el pelo con cuidado y en lugar de corregirla,
Dejó que la fantasía fuera un abrazo que las envolviera durante unos segundos antes de que el silencio se impusiera de nuevo en la habitación. Al despertar, el niño notó el aire más tibio del amanecer. El rocío no era tan helado como de costumbre. Salió a buscar leña y encontró a la señora María encorvada sobre su propio fogón, soplando el humo con lentitud. No hablaban. Bastó una mirada para entenderse. Mientras recogía más leña, Noé escuchó a la vecina susurrar algo a la olla con tapa. Un buen provecho pequeñito, apenas audible. Él asintió sin pronunciar palabra y regresó con las manos llenas de ramas secas, como si quisiera devolver el favor con una ofrenda improvisada. Durante la mañana, la noticia de la olla viajaba recelosa de sombra en sombra por el callejón, alcanzando los oídos del comisariado ejidal y de la maestra de la escuela primaria, quienes se miraron con la rigidez de quien no sabe bien cómo tender la mano. Nadie negociaba con la miseria. En el recreo de los niños, el patio polvoriento sirvió de escenario para la indiferencia. Los alumnos, con uniformes medio desteñidos, saltaban la cuerda, ajenos al llanto contenido que resonaba en la casa de adobe. Los maestros, apenas más atentos, anotaban faltas de asistencia y trazaban la lista de las becas que no llegaban. Nadie vio a Noé acercarse al filo del campo de cultivo seco, donde la tierra agrietada exhibía su sed como la piel reseca de su abuela. Allí recogió unas pencas de nopal que brotaban a duras penas y las acarició con los dedos, reconociendo en ellas la solidez de la resistencia. Con el nopal amarrado al costado, regresó a la casa y se dispuso a hervirlo con el agua que la señora María había dejado en la tinaja, de modo que el brebaje resultara un consuelo tibio para el estómago. Al primer sorbo, sintió un ligero alivio, como si el sabor amargo y verde puliera el óxido del hambre. En su cabeza, la imagen de su padre vagando por los caminos de tierra se volvió nítida. Un hombre de hombros cansados y mirada distante que tal vez ya no recordaba que tenía un hijo. El pensamiento lo hirió como una espina, pero prefirió hundirla en el silencio. Mientras el agua hervía, advirtió el ruido de pasos apresurados. El señor Basurto, el alcalde municipal, caminaba cojeando por la calle central, escoltado por dos auxiliares que parecían más espectros que ayudantes. Noé lo vio detenerse frente a la casa, mirar con desdén la chapa descolorida y la cortina rota que servía de puerta. El alcalde frunció el ceño, como buscando una razón para desviar la mirada, pero no halló otra que la curiosidad. Los auxiliares intercambiaron un gesto y uno de ellos señaló la olla medio vacía sin ocultar la repulsión. El hombre de voz áspera preguntó si alguien había visto a un niño rondando por allí. La señora María, que apareció tras Noé como una sombra protectora, respondió con voz firme: «Aquí vive, señor. Su padre anda desaparecido y hace días que no sabemos de ellos». El alcalde masculló una respuesta ambigua sobre plan de ayuda y gestiones necesarias, pero sus palabras cayeron como agua tibia en el fogón frío. Se alejó sin ofrecer más y se llevó consigo la promesa hueca de soluciones que tardarían meses en llegar, si es que llegaban. Al caer la tarde, Noé se sentó en el umbral de la puerta con la abuela en brazos, ofreciéndole con mimo el caldo de penca que había preparado. La anciana probó las gotitas verdes y dejó escapar un suspiro tan profundo que pareció remover los cimientos del cuarto. «Dios te bendiga, mijo», murmuró, sin fuerzas para más. Noé no creyó en bendiciones, pero guardó ese sonido en su interior como un tesoro frágil. La noche los envolvió con su manto de estrellas pálidas. El frío se adueñó de nuevo de la casa, y el silbido del viento volvió a colarse por cada rendija, trayendo consigo un canto de grillos y el lejano latido de la vida en otros hogares más afortunados.
Sin embargo, algo había cambiado. El agujero de la soledad ya no era tan profundo. Ahora contenía un hilo de calor que brotaba de la olla vacía, de las miradas solidarias de la señora María, del gesto involuntario de la maestra que al pasar dejó caer una hoja de papel con un número de teléfono para solicitar ayuda en la ciudad de Oaxaca. Noé la tomó con cautela y la guardó en el bolsillo, sintiendo que aquella tirita de tinta era una posibilidad. Se recostó contra la pared, abrazó a su abuela y a pesar del crujir de la tabla bajo su espalda y el ladrido lejano de los perros, consiguió dormir sin soñar con el vacío. Por primera vez en semanas, Noé sintió que su hambre no estaba solo en el estómago, sino que también habitaba un espacio de esperanzas diminutas que luchaban por brotar en medio del polvo y la desolación. Noé despertó con el corazón encogido y el aliento contenido. Aquella mañana golpeó la puerta de su habitación apenas abierta, y el golpe resonó en el alma como un grito ahogado. Al levantar la mirada, vio un haz de luz pálida colarse entre los tablones sueltos de la ventana. El polvo danzaba en el aire como pequeñas motas de olvido. La abuela seguía en la cama, más frágil que un suspiro, y a su lado yacía la cartulina arrugada con el número de teléfono que la maestra había deslizado la víspera. Noé estiró la mano con cuidado para no perturbar la respiración pausada de su única familia y tomó el trozo de papel con dedos temblorosos, sintiendo su textura áspera como la piel de su abuela. Un nudo se formó en su garganta al pensar en llamar al tal número de ayuda que prometía un rescate, pero también miedo. ¿Y si al otro lado no hubiera nadie? No había lugar para la duda cuando el estómago reclamaba alimento y el cuerpo se consumía tan rápido como la esperanza. Se vistió con el huipil remendado y el pantalón raído. Recogió la olla vacía con tapa y salió al patio, donde el viento alzó un susurro triste que pareció decirle «Adelante». Caminó con paso inseguro hacia la cocina de leña de la señora María, que ya había encendido el fogón antes del amanecer. Ella lo recibió sin palabras, con un gesto suave que empujó al niño hacia el banco de madera para que se sentara. En una olla grande, la vecina removía un caldo que olía a cebolla y a hojas de epazote. El vapor se elevaba en espirales lentas, como las caricias que él no había sentido en días. Noé se agachó y aspiró con fuerza, sintiendo el calor en la yema de sus dedos y en la punta de su nariz. Era la primera vez que un olor lo rescataba de la nada. La señora María le colocó un plato lleno y él lo sostuvo con ambas manos como si fuera una reliquia. Al primer bocado, un temblor recorrió sus extremidades. La tortilla, suave y húmeda, se deshacía en su boca y el caldo, que sabía a vida, llenó los rincones de su pecho que creía muertos. Mientras comía, notó que la vecina lo observaba con ojos compasivos, pero también con determinación. Terminó el plato en silencio, limpió los labios con el dorso de la mano y miró a la señora María. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó sin alzar la voz. La mujer, con las manos tibias aún, le señaló la olla vacía. «Guarda esto hasta que vuelvas de la ciudad», dijo. «Hoy iremos juntos a solicitar apoyo. Toma algo de leña y prepárate, no volverás solo». Un escalofrío de esperanza y terror se mezcló en el estómago de Noé. Por un instante recordó las noches en vela, el frío del adobe y la promesa vana del padre que nunca volvió. Sabía que cada paso fuera de San Pedro del Retiro era un riesgo, pero aquel riesgo era el único camino que lo sacaría del abismo. Dejó la olla a un lado, tomó unas ramas secas y comenzó a recoger la leña para la cena, mientras la señora María empaquetaba en un trapo unos pedazos de queso blanco y un pan de sal duro. El sol subía con lentitud, pintando de naranja el polvo del callejón, y el niño,
sintió el sudor perlar en su frente, no por el calor, sino por la ansiedad del viaje. Antes de partir, se acercó a la casa, tomó a la abuela en brazos y la besó en la frente, con el olor a tierra y a soledad impregnado en su ropa. La viejecita apretó sus dedos con fuerza, como si quisiera aferrarse a la vida que él le devolvía con su presencia. Noé le susurró: «Volveré con ayuda, lo juro», y le colocó la cartulina en el bolsillo del huipil. Con la olla, la leña y las provisiones, emprendió el ascenso hacia la carretera de terracería, pisando la tierra agrietada que crujía bajo sus pies como un eco de su propia fragilidad. La señora María caminaba a su lado, en silencio, pero de cuando en cuando le apretaba el hombro. Un tacto breve que hablaba de solidaridad y de la promesa de no abandonarlo. A lo lejos, el pueblo quedó atrás con sus casas gachas y su iglesia pintada de celeste, testigo mudo de oraciones olvidadas. El camino se trazaba entre nopaleras marchitas y arbustos secos que no ofrecían sombra, y cada ola de calor hacía sudar al niño, recordándole que el mundo no era amable con los débiles. A mitad del trayecto, la señora María detuvo la marcha y buscó un letrero oxidado que señalaba la distancia a la cabecera municipal. Oaxaca, 28 kilómetros. Noé lo leyó con el corazón en la garganta, consciente de que cada kilómetro era un reto. Seguían en un mutismo compartido, rotos solo por el canto rasposo de un zopilote que sobrevolaba el camino, atraído por el hedor de la basura. La vecina sacó un pedazo de queso y se lo ofreció. Él mordió con lentitud, sintiendo el sabor salado y blando inundar sus sentidos. Fue como una inyección de fuerza y miedo a partes iguales. Reanudaron la caminata y en el horizonte apareció el perfil de un autobús desvencijado que pasaba rozando la cuneta. La señora María alzó la mano para llamar al chofer y tras una breve conversación que Noé apenas entendió, montaron con cansancio en el vehículo. Dentro, el aire olía a asfalto y a sudor ajeno. Los asientos de vinilo crujían al acomodarse y el niño sintió que el mundo se ensanchaba bajo sus pies. Con cada kilómetro recorrido, su pecho se expandía y dolía, como si la esperanza y la incertidumbre vivieran en un mismo latido. Cuando el autobús se detuvo en el primer pueblo más grande, descendieron y tomaron otro hasta la ciudad de Oaxaca. Allí, a orillas de la calle peatonal, la señora María lo condujo con firmeza hasta una oficina pintada de blanco y verde, donde unas empleadas lo recibieron con papeles multicolores y gestos amables que él no sabía interpretar. Una asistente social lo sentó frente a un escritorio, pidió su nombre y la de su abuela, tomó nota de la dirección de San Pedro del Retiro y le explicó, con voz suave y profesoral, que un programa de apoyo infantil y de salud para los mayores podía brindarles despensas, atención médica y opciones de albergue transitorio. Noé asimiló cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. La mujer también le preguntó, ¿tienes a alguien más que te cuide? Y él respondió con la verdad más pura que guardaba, mi abuela es mi familia. La asistente anotó con una sonrisa triste y le entregó un cartón donde figuraban fechas y lugares de entrega de despensas y citas médicas. Mientras Noé examinaba el documento, sintió que un calor húmedo inundaba sus ojos. Aquellas letras significaban comida, cuidados y un techo más firme. La señora María lo abrazó con fuerza y el niño, sin terminar de comprender, apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, el sol teñía las paredes de la oficina con un fulgor dorado, anunciando el final de una jornada que había comenzado en el polvo y la desesperación. Al volver al autobús, Noé se llevó el cartón apretado contra el pecho, como si fuera el remate de un contrato con la vida. No dijo nada, pero sabía que algo en él había cambiado para siempre.
Su hambre seguía ahí, pero ahora también lo acompañaba el eco de voces nuevas. La asistente, la maestra, la señora María, que atentaban contra la lógica implacable de la miseria. En el trayecto de regreso, el niño apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos, dejando que el familiar traqueteo del autobús mecerse como un arrullo de certezas recién nacidas. Por primera vez, sintió que no caminaba solo por un sendero de ceniza y polvo, sino con un hilo de solidaridad que lo sostenía, frágil pero real, hacia un atisbo de mañana. Noé volvió a San Pedro del Retiro con la cartulina en el bolsillo y la mirada clavada en cada piedra del camino, como si buscara señales de que ese regreso fuera distinto a todas las veces que había vuelto a la nada. La olla de la señora María y las bolsas de provisiones pendían de sus hombros, pesadas por el calor del sol que picaba sin compasión. Al llegar a la casa, sintió el latido lento de su corazón retumbar en los oídos. La abuela lo esperaba recostada en la hamaca, los párpados tan caídos que parecía dormida sin poder soñar, y la cáscara de sus manos guardaba el rastro de la última caricia de la vecina. Noé colocó la olla con cuidado. Dejó caer la leña junto a la puerta y sin soltar la cartulina se arrodilló para ablandar el terreno con sus dedos, como quien intenta abrir un surco para sembrar una semilla que, espera, germine. El viento se coló de nuevo por las rendijas y levantó un remolino de polvo. El ruido le pareció un presagio, pues vio cómo la abuela se incorporaba con un esfuerzo descomunal y suspiraba con la boca tan seca que de su garganta salía un silbido suave. El niño corrió a su lado y apoyó una mano en su corazón, sintiendo el pulso lento y tembloroso. La mujer intentó alzar la voz para decir algo, pero solo logró un gemido entrecortado. Noé, con el miedo clavado en el pecho, sostuvo su barbilla y la obligó a mirarlo. Los ojos de ella, opacos de cansancio, lo buscaron con certeza. «No te vayas, mijo», susurró la abuela con un hilo de voz que se rompió antes de acabar la palabra. Fue entonces cuando el niño comprendió que la fragilidad no espera permiso para desnudar el alma. Con manos temblorosas tomó la cartulina y la desplegó junto al cuerpo de la anciana, mostrando los nombres, las fechas y los sellos burocráticos que le prometían medicinas y una despensa mensual. El papel, con su tinta fresca y colores vivos, contrastaba con el gris opaco de la habitación y por un instante pareció una tabla de salvación extendida entre dos abismos. Noé sostuvo la hoja con fuerza y salió al patio para reunir a los vecinos. El señor Basurto pasó con su sombrero ladeado, ignorando el cartel de auxilio tatuado en la puerta. Los niños del callejón jugaron a la pelota sin advertir la tragedia que golpeaba en el interior. Solo la señora María apareció cargando agua en un cubo de hojalata y permaneció en silencio junto a Noé, como un guardián sin escudo. Entonces el niño, con la voz quebrada, leyó en voz alta el nombre de la clínica rural y las horas de atención gratuita. Recitó la dirección de la Oficina de Asistencia Social en Oaxaca. Contó cada hoja del aval y explicó que, si los llevaba de inmediato, la abuela podría ingerir medicinas que la impidieran desvanecerse. El viento cesó y en ese instante, la aldea pareció contener el aliento. El señor Basurto, tras una mirada huidiza, murmuró algo sobre ruido y escándalo, y su cuerpo echó a andar, pero un ayudante suyo se quedó quieto junto al niño. Era Rafael, el hijo del carpintero, que días atrás había roto su voto de silencio y sostenido la mirada de Noé con curiosidad. Rafael tomó la cartulina, miró los datos y preguntó con voz baja: ¿necesitas que te acompañe al camino? Noé asintió sin palabras y sintió un alivio tan grande que le dolió en el estómago. En menos de un suspiro se organizó la partida. La señora María tomó la olla,
Noé la mano de su abuela y Rafael empujó la carreta oxidada donde habitualmente el leñador del pueblo depositaba leña seca. Juntos salieron hacia la carretera con la abuela envuelta en un rebozo raído. Antes de iniciar la marcha, Noé miró a San Pedro una última vez. Las casas de adobe, los patios polvorientos, la iglesia celeste y el altar improvisado con flores de papel marchitas parecían un cadáver insepulto pidiendo justicia. La brisa movió una cortina rota y, en ese pequeño gesto, el niño sintió que la muerte y la vida bailaban una danza silenciosa. Camino a la clínica, el polvo tornó su rostro de gris a cobrizo y el calor cimbró sus huesos. La abuela, recostada en la carreta, soportaba el vaivén con la fuerza de quien se aferra al último hálito. De tanto en tanto, Noé se detenía a ofrecerle agua y Rafael se encargaba de sortear las raíces de mezquite y los huecos profundos de la vereda. A lo lejos apareció el letrero pintado en madera: Unidad de Medicina Rural. Salud para todos. El corazón del niño se apretó, pues comprendió que cruzar ese umbral era atravesar la frontera entre la muerte y la salvación. La puerta oxidada chirrió al abrirla y un camillero de gabán blanco los recibió con paso firme. La abuela fue recostada en una camilla desgastada mientras Noé y Rafael esperaban de pie, las manos entrelazadas, sintiendo el suelo temblar apenas con los latidos del lugar. Una enfermera joven se acercó y, sin preguntar más de la cuenta, llamó al doctor, quien evaluó a la anciana con un estetoscopio antiguo y anotó en una libreta el grado de deshidratación y anemia. El médico declaró que era urgente hospitalizarla. Las medicinas y las despensas no bastarían para recuperar su fuerza. Noé sintió un puñal en el pecho al escuchar que su abuela sería trasladada a Oaxaca y que él no podría acompañarla. Pero entonces la enfermera, con voz suave, le dijo: «Trae tu carrito mañana temprano y acompáñala sin falta. Hay un plan de alojamiento para familiares». La promesa de no separarse rompió un dique de angustia dentro del niño. Esa tarde, mientras la abuela dormía en la camilla, él se quedó sentado en una silla de metal frío, apretando la cartulina con los sellos y el sello de la clínica. El doctor lo vio y le sonrió. «Eres un buen nieto. Cuídala, pequeño». Noé bajó la mirada y percibió cómo la ternura se filtraba entre las grietas de su coraza. Cuando la nuit cubrió el cielo y la camilla fue empujada hacia el hospital, el niño siguió los pasillos iluminados con lámparas amarillas, la mano en el hombro de la señora María, llegada como guardiana silenciosa, y Rafael detrás, sosteniendo la olla vacía como un estandarte de solidaridad. Al salir del edificio, el aire nocturno olía a eucalipto y a esperanza dormida. Noé se detuvo, cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su cara, consciente de que ahora la soledad no era el único sonido en su mundo. Llevaba consigo el eco de voces amigas, el carro de la ayuda y el latido vivo de su abuela. Al retomar el camino de vuelta, el polvo ya no le quemaba los pies. En su lugar, flotaba un calor nuevo que le recordaba que incluso en el desierto más árido, una pequeña gota de compasión basta para desencadenar un oasis en el alma. Noé despertó en la habitación aséptica del hospital de Oaxaca, con el murmullo constante de máquinas que latían al ritmo de la vida y la muerte. El techo pintado de blanco le recordaba un cielo sin estrellas, al que solo podía asomar la esperanza a través de las rendijas de la ventana alta. A su lado, la abuela dormía sobre la camilla, envuelta en una sábana impoluta, con la piel menos agrietada que antes y un color renovado que casi parecía un milagro terrenal. El niño tuvo la sensación de encontrarse en un país extranjero, donde los olores a desinfectante y a café recién hecho se mezclaban con el zumbido lejano de conversaciones apacibles. Deslizó la mano por el brazo de la anciana
y sintió su pulso firme, como si el latido de su corazón latiera también en el suyo. Entonces recordó cada paso que lo había traído hasta allí: el barro convertido en tortillas imaginarias, la nana en la madrugada, la promesa vacía del alcalde, el queso salado, el autobús crujiente, la oficina de asistencia, la cartulina que hablaba de derechos, la carreta de Rafael, el eco del doctor que decía: «Eres un buen nieto». Todo eso era real, verdad viva que se filtraba por el vendaje de sus temores y le susurraba: «Puedes con esto». Sin atreverse a romper el silencio, Noé se levantó con cuidado y salió al pasillo. El frío de los azulejos se enredó en sus dedos descalzos. En la pared, un letrero anunciaba visitas de 3 a 5 de la tarde. Miró el reloj digital. Marcaba las 2:30. Aún faltaban 30 minutos para que la sala se llenara de rostros preocupados, pero él prefería anticiparse al ruido de paso y a las preguntas reiteradas. Caminó con paso lento hasta la cafetería, donde un café expreso negro salió humeante ante sus ojos. Al llevar la taza a los labios, el gusto amargo lo despertó de su letargo interior, como un jalón que lo regresaba al presente. Memorizó la sensación de calidez en la lengua y decidió guardarla como un recuerdo preciado. De vuelta junto a la camilla, encontró a la señora María y a Rafael charlando en voz baja, abrazados a un par de tazas de cartón. La vecina sonrió al verlo llegar y le tendió un pan dulce recién horneado, un bollo hojaldrado que crujió al primer bocado. «Para ti, Noé», dijo sin más, como si aquel gesto fuera la respuesta más natural del mundo. Él agradeció con la mirada y partió un trozo de pan para repartirlo con su protectora y con Rafael. Juntos compartieron el silencio del acto más humano: comer para no olvidar que el cuerpo es un templo que necesita alimento para creer en los milagros de lo cotidiano. Cuando el reloj marcó las 3 en punto, los pasillos se llenaron de familiares y enfermeras con carpetas en la mano. El doctor que los había atendido apareció con paso firme y les informó que la abuela podría recibir el alta al día siguiente si seguía tomando los sueros y las vitaminas. El niño sintió un vuelco en el pecho. La idea de volver a casa ya no era un anhelo imposible, sino un plan trazado en tinta azul. Sin embargo, también descubrió el vértigo de la responsabilidad. Aquellos muros les habían ofrecido respiro, pero fuera del hospital el viento volvería a silbar con crueldad. A pesar de su corta edad, entendió que ahora él sería el guardián de su abuela, el que tendría que pedir ayuda, explicarle a la maestra, convencer al señor Rafael de acompañarlos, recordarles a los de la clínica las citas de seguimiento. El doctor lo miró con ternura y dijo: «Noé, eres muy valiente. Sigue así». Esas palabras resonaron en sus oídos con la fuerza de un juramento. Esa tarde, cuando el sol se ponía tras las montañas de la ciudad, la habitación se llenó de sombreros, rebozos y huipiles remendados. Vecinos, maestros y compañeros de escuela habían llegado para acompañarlos en el viaje de regreso. La maestra llevó un bolso con medicinas y la promesa de supervisar las tareas de Noé para que no perdiera clases. Rafael cargó la carreta con el equipaje y al alzar la mirada, sus ojos brillaron con una determinación que pedía justicia. La señora María, con su candil de bondad, sostuvo la mano de la anciana y le susurró un arrullo de despedida. Noé sintió el pecho lleno de amor y gratitud. El sitio recto de su estómago ya no ardía por el hambre, sino por la certeza de pertenecer a una comunidad que, aunque pequeña, era capaz de enfrentarse al silencio y la indiferencia. Cuando cruzaron la puerta del hospital, una brisa fresca, agitando sus ropas, les dio la bienvenida al crepúsculo. La ciudad respiraba colores de ocaso entre los edificios de cantera rosa.
El niño aspiró con intensidad, guardando ese aire como prueba de que, incluso en los lugares más duros, la compasión puede abrir grietas en la piedra. El viaje de vuelta fue más lento, más solemne. Cada kilómetro recorría un sendero de memorias procesadas, de aprendizajes grabados en el alma. Noé se aferraba a la cartulina, ya ajada por el uso, y la revisaba en silencio, asegurándose de conservar vivos los números de teléfono, las fechas de consulta, el nombre de cada funcionario que les había tendido la mano. Al llegar a San Pedro del Retiro, la noche los arropó con su manto estrellado. El pueblo, más callado que antes, parecía esperarlos. Los perros alzaron la cabeza, el viento bajó de volumen y las casas se desdibujaron en sombras acogedoras. En la puerta de la casita de adobe, Noé se detuvo y apoyó la espalda contra el umbral. Dentro, la luz del candil de la señora María parpadeaba como un faro de hogar. La abuela, ya sentada en la hamaca, lo miró con ojos claros y dijo: «Mijo, volviste». El llanto que brotó entonces del niño no fue de tristeza, sino de alivio. Lágrimas cálidas que escurrían por sus mejillas como ríos que al fin encontraban el mar. Juntos entraron en la casa, rodeados de un silencio lleno de presagios buenos, como si el pueblo entero hubiese conspirado para devolverles la vida. La olla de la señora María reposaba junto al fogón, vacía aún, pero ahora símbolo de los días compartidos en solidaridad. Noé encendió unas ramas secas y aspiró el aroma ahumado que le recordó al hospital, al pan, al café y sobre todo al calor de un gesto humano. Se sentó junto a la abuela, le tomó la mano y, sin necesidad de palabras, sellaron un pacto de cuidado mutuo. Él velaría por su salud y ella lo cubriría con historias de su juventud para que nunca olvidara la fuerza de sus raíces. En el umbral de la noche, con el canto de los grillos y el murmullo de un río lejano, Noé alzó la vista al cielo cuajado de estrellas y sintió que la soledad había sido reemplazada por una constelación de nombres. María, Rafael, la maestra, el doctor, la señora de la cafetería, nombres que resonaban como guardianes invisibles en cada latido de su pecho. Y mientras el viento desdoblaba sus pliegues, descubrió que la pobreza y el abandono ya no eran su destino único, sino episodios superados por la empatía y la acción colectiva. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto,